para proponerle a él que se vaya y él... Seguramente algo de esto fue lo que desencadenó en su muerte. La violencia. Vos decías que él es víctima del sistema. Sí. ¿Por qué? Él está casi demostrado que trabajaba en complicidad para narcos y para fuerzas de seguridad, así que, digamos, yo no tengo las pruebas para poder demostrarlo acá, pero él no tenía un trabajo fijo y no se le reconocía una actividad legal, para formal. Narcos, vos decías que ofrecía seguridad para narcos dentro de la misma villa. Que trabajaba para. Eso es lo que plantea la gente que lo conoce. Que lo conoce. Sí. Pero en la misma villa lo hacía esto. Sí, o fuera. O adentro o afuera. ¿Y él en relación a Alexis qué dijo? Perdón, en relación a Micaela, ¿qué dijo Alexis? No lo sé. Por ahora él no ha declarado. No. Él, después de la muerte de Micaela, se fue a Entre Ríos, su padre lo entregó a la justicia. Sí. Y a partir de ese momento quedó detenido. ¿Dónde está el hijo de Micaela? Él vive con su tía. Sí. Hermana de la madre, hermana de la abuela, digamos, vive con su tía, que es menor de edad, con su tío, sí, que es mayor de edad, y con una tía abuela, sería. Sí. La tutela de Byron todavía no está resuelta por la justicia, no hay nadie que cobre asignación universal o el salario familiar por ese hijo. De hecho, la familia, Byron, que sería su heredero natural, todavía no cobró la última liquidación de la empresa donde Micaela trabajaba. Pasó mucho tiempo. 2 años, sí. Casi 2 años. ¿Por qué no nos contás un poco cómo era Micaela? Bueno, Micaela era una persona arrolladora, con una personalidad arrolladora, una persona encantadora, muy desenvuelta, muy animosa, muy alegre, que intentaba cumplir con todos los roles que esta sociedad nos impone a las mujeres, ¿no? Ser una buena madre, ser estudiante, ser trabajadora, independizarse de su familia nuclear. Ella intentaba alquilar en la misma villa donde vivía. ¿Alguna vez te contó por lo que estaba pasando? Muchas veces, sí. ¿Qué te contaba? Nada, los maltratos que recibía en la escuela en la cual yo soy docente, ahora vicedirectora. Trabajamos las cuestiones relacionadas con la educación sexual integral, la violencia de género entra en esto, tenemos información y el tema era esto, Micaela no se sentía protegida por este sistema. ¿Y ustedes no hicieron la denuncia como escuela? La denuncia compulsiva no suele dar buenos resultados según nuestra experiencia, ¿no? Si quien es víctima de los maltratos no se siente contenida y no se siente empoderada para llevar adelante lo que significa hacer una denuncia sobre violencia de género, en general no suele dar resultado y se vuelve para atrás. Es muy difícil ser mujer en una villa, y ser inquilina, y ser trabajadora, y encima pretender ser buena madre, y ser estudiante. Y no nos olvidemos, digo, que tenía 20 años. Parecía Exacto. que estamos hablando de una persona muy grande y no. 20 años nada más, 20 trabajaba, años. estudiaba, era madre, Sí. digo. ¿Y como alumna cómo era? Son de esas estudiantes que si no las tenés en el aula sentís que falta la mitad del grupo, porque era propositiva, activa, ¿Tenía buenas creativa. Notas? ¿Tenía buenas notas? Algunos años mejores que otras, Sí. El devenir de su vida no era uniforme, entonces complicaba a veces su rendimiento. ¿Y Alexis tenía algún vínculo con la escuela? Él fue muy poquito tiempo estudiante en primer año y después no retomó sus estudios en ninguna otra escuela. ¿Y él era violento en la escuela también? No necesariamente, no necesariamente. ¿Cómo es un día en una escuela allí? Yo, amo trabajar en esta escuela, trabajar con adolescentes. Es muy intenso, a veces es muy frustrante, a veces los logros son absolutamente satisfactorios. Sí. Nosotros a raíz de la
o a partir de la muerte de Micaela, se dio un proceso muy interesante para poder transitar el duelo, tanto de sus profesores y profesoras, los preceptores, el personal de la escuela, sus amigas, su familia, inmediatamente. De hecho, la muerte de Micaela sucedió durante el receso invernal y hubo docentes que fueron testigos del hallazgo del cuerpo, ¿no? Esto que a veces cuando los docentes nos dicen, no, tienen 3 meses de vacaciones, sí. Bueno, en receso invernal hubo testigos que fueron docentes de la escuela de cuando se realizó el hallazgo del cuerpo. En la escuela estuvimos compartiendo muchos encuentros entre familiares, docentes, amigas, para transitar este duelo, y creo que lo más importante que nos dejó esos espacios fueron salir empoderadas, ¿no? y pensar que las herramientas que nos brinda el sistema, cómo hacerlas efectivas, porque a veces en algunos momentos hay más herramientas, sí. En otros momentos hay menos, como en la actualidad, menos recursos, menos posibilidades. Pero debe haber picos de tensión en algún momento, ¿no? En el desarrollo a lo mejor de una clase. Ah, sí. Todo el proceso educativo se da en tensiones. Porque cada uno de sus alumnos son un conflicto distinto. Todo el desarrollo educativo se da en tensiones porque es una relación asimétrica, la mires por donde la mires, ¿no? Hay un estudiante, un docente, un adulto, un adolescente, claro. Diferentes culturas en encuentro, y eso produce tensiones, pero eso es lo interesante, me parece. Claro. Ahora, Jordana, entiendo que la denuncia compulsiva además hubiera hecho, en el caso de cualquier chica, alejarse, ¿no? Que no confíe más en ustedes, que probablemente sean las únicas con quien se atreven a hablar. Supongo que hay muchas más chicas en esa situación. ¿Cómo trabajan eso? Estos encuentros que mencionaba ahora hizo que, por ejemplo, muchas vecinas del barrio se animaran a acercarse a la OBD, por ejemplo, a hacer la denuncia, porque fueron acompañadas por otras vecinas, que frente a un pico de violencia doméstica supieran que tenían algún lugar a donde ir. Bueno, un bolsillo, pero claro, digo, porque me parece que es lo más grave, hacer la denuncia y volver a tu casa a la noche. Sí. Teniendo 20 años. Sí. No sabes para dónde correr. Y teniendo 40 y teniendo 60 también, ¿eh? Porque este es el problema, además, que no deberían volver a las casas, que tendrían que tener otro lugar a donde poder ir, porque obviamente un hombre violento que encima se siente expuesto porque fue denunciado, por supuesto que eso... Y ya siendo madre, me imagino las ganas de sobreproteger a tu hijo también, y que no esté en ese vínculo. Exacto. Hoy Alexis, detenido por este hecho, y con los antecedentes penales que tiene, posiblemente reciba la prisión perpetua. Seguramente. A esto me refería antes también. Y vos hablabas de que era... Es un fácilmente condenable, digamos, no... Es que no tiene ningún atenuante por lo que hizo. No. El tema es que vos decías antes, y me quedé con eso, ¿no? Que era víctima del sistema. Sí. Y con una prisión perpetua, ¿qué va a hacer ahora? Quedar detenido mucho tiempo adentro. Porque fue digamos, no hay intereses atrás de la libertad de Alexis. No hay nadie que responda por él. No hay nadie que lo necesite afuera. Claro. Así que seguramente la justicia lo va a condenar. Se anota un poroto, un femicida preso, qué sé yo, no sé. ¿Cuál sería la solución? La solución tiene que ver con políticas públicas efectivas de protección y de materialización en el acceso a derechos, ¿no? Que el acceder al derecho sea lo que nos hace sentir a todos protegidos. Bueno, y hablemos también del derecho del hijo de Micaela. Obviamente. Que no, me pareció muy grave también que no le hayan ni siquiera liquidado ese último mes. Sí. Es terrible, es terrible. Digo, ¿y eso es porque nadie lo reclamó o por qué? No, sí, hay un juicio en camino. También la tutela ahora está en un juez de menores, sin definirse ni a favor de su abuela, de su tía abuela, digamos, hay familia atrás que cuida. Byron hoy va al jardín, va al pediatra, se viste, come, se recrea, digamos, hay una familia respondiendo por eso, pero no se resuelve la tutela de... ¿La familia de Micaela? Exacto. ¿O también la familia de él? No, la familia de Micaela. No, él está solo prácticamente. No, sí. ¿Y hay políticas públicas que estarían faltando también para poder rehabilitar a chicos como Alexis en prisión? Sí, también.
¿Es posible una rehabilitación de una persona como Alexis? Cuando en las escuelas abordamos contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral, tenemos esa intención. Esto de los recursos y las políticas públicas. La verdad que hoy en día la posibilidad de que los docentes nos capacitemos en las cuestiones relacionadas con la educación sexual integral corren por absoluta voluntad de los docentes. No hay una cuestión estructural que nos ordene formarnos en ese aspecto. Y a veces no se trata como docentes de recibir solo la información, porque en verdad la educación sexual integral apunta a pensar la educación sexual más allá de la genitalidad, de la cuestión higiénica, sino pensar en los parámetros patriarcales con los que ordenamos nuestra vida en sociedad. A mí me impresionó un poco esto que decías en relación a Micaela y lo que te contaba. Ella era consciente de lo que estaba pasando, no lo justificaba. Ella quería salir, pero no se atrevía a pedir ayuda porque no confiaba en la justicia. No confiaba en que la solución viniera por ese lado, porque ella sabía que él estaba prófugo por otra situación mucho más grave que un maltrato, que era un homicidio. Pero entonces ella era... Porque digo, muchas mujeres a veces no pueden romper con ella había roto ese círculo, sí. Pero ella en ese momento tenía el apoyo de su familia, tenía contención. Sí, tiene... La familia de Micaela es una familia encantadora, con lazos muy solidarios entre ellos. Bueno, de hecho, a Byron, tiene su vida resuelta y en forma muy amorosa. Sí, porque da mucha hasta angustia pensar que una mujer que había logrado tomar conciencia de lo que le pasaba y romper con esa situación, no sintió la contención por parte del Estado o de la justicia para poder ponerle fin a eso. Y ella, ¿qué era la solución que buscaba? Que él se fuera a vivir con los padres. Que él se vaya. Y que ella pudiera continuar con su vida, esto de trabajadora, poder retomar el estudio. Ya en las últimas veces había dejado la escuela por la cantidad de horas de trabajo que necesitaba cumplir para poder sostener el alquiler y la mantención de su hijo y de ella misma. Por esto de que el aporte de Alexis era muy informal, a veces estaba, y no depender, ¿no? Entonces, nada, la aspiración de ella era poder continuar con su vida sin Alexis, digamos. ¿Y cómo lo conoció Alexis ella? En el barrio. ¿En el barrio? En el barrio. ¿Y sabía a qué se dedicaba Alexis cuando lo conoció? No sabría decirte, no... Pero ella después supo que hacía. Claro. Sos mucho más que una docente, me imagino, en el barrio. Me gusta creer que en verdad esto es parte de nuestro trabajo como docentes, digamos, pensar que la educación puede darse aislada del contexto en el que se dan nuestras prácticas primero que es una ficción, digamos, no existe la posibilidad de que así sea, y sería una educación que está reproduciendo algo que no es lo que pretendemos reproducir, ¿no? Si nosotros queremos que haya parámetros, que haya pautas de socialización que cambian, tenemos que pensarlas desde otro lugar. ¿Y cómo impactó el femicidio de Micaela en la escuela? Además de estos grupos que se hicieron, entiendo, de contención, pero ¿qué pasó cuando, uno nunca piensa que el otro va a llegar a tanto? Y bueno, lamentablemente Alexis... Fueron espacios de contención, de reflexión y sobre todo, creo yo, de empoderamiento. Digamos, la escuela se plantó en el barrio de otra manera, ¿no? Hoy a la escuela siguen acercándose vecinas que no tienen otra vinculación con la escuela que no sea la de vecinas del barrio, a preguntar dónde pueden hacer la denuncia. Digamos, que no tienen hijos en la escuela. No, claro. Nada. Pero la escuela se instituyó como un lugar de referencia para poder abordar esos temas. Digo, una contención que quizás falta de parte del Estado, la da hoy por hoy la escuela, pero por iniciativa de los docentes que están en esa escuela. Y los docentes nos encargamos de
la construcción de redes con otras instituciones, ¿no? Porque según cada situación, que es un mundo, hay que vincularse con un centro de salud, con el Ministerio Público Fiscal, con la OBD, que las derivaciones sean fluidas. Y eso te iba a preguntar, ¿sabes si estas mujeres que se atrevieron a denunciar recibieron la respuesta que Micaela creía que no iba a recibir de la justicia? ¿Si pasó algo? En algunos casos sí, en otros no. Por esto de que cada situación es... también hay varones que rápidamente comprenden el límite y... también hubo casos de parejas donde la mujer denunció que se han animado a hacer terapia de pareja para poder trabajar esto. Otros no, bueno, otros siguen con órdenes de restricción, botón de pánico, y hay que renovar la denuncia constantemente para poder sostener este límite impuesto por la justicia. Pero bueno, pero por lo menos confiaron un poco más de lo que Micaela confió en su momento. Sí. ¿Ella había llamado al 144 en algún momento y sabes cómo fue? Ella tenía mucho asesoramiento. Lo que pasa es que no creía que esto la pudiera proteger. Claro. Jordana, te agradecemos mucho tu visita aquí en Crónica y que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. Te felicitamos por el trabajo que haces. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que ir a Tigre, claro, porque Julio Zamora inauguró el primer instituto de alimentación saludable en el país. La idea nació a partir de una propuesta del doctor Cormillot y tratarlo como una política de Estado. Tenemos que trabajar seriamente este tema en las escuelas, en los clubes, en los polideportivos, en todos los ámbitos y por sobre todas las cosas privilegiando a la niñez para tratar de que esta tendencia que decía el doctor, que va en aumento, que es la obesidad, con las consecuencias que producen en términos de salud en las personas, pueda ir decayendo a medida que lo trabajemos como una política pública desde el ámbito local. Nos parece que la participación de la comunidad, empoderándose de estas políticas, ya sea a través de los comedores escolares, los papás en las escuelas, las cooperadoras escolares, tienen que hacer la propia esta política. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como gobernantes, ser facilitadores de esta política pública y lograr que todos los ámbitos de las organizaciones de la comunidad y de la sociedad civil puedan tomar esta política como propia. Realmente ha sido una presentación que no esperaba, el marco que le han dado a esta inauguración, y la verdad que es un sueño el poder comenzar a hacer lo que yo